Debe ser una de las tareas más difíciles que se pueda encomendar a alguien en este momento, que es la depuración de las fuerzas policiales. León Alañán lo intentó realizar en la policía de la provincia de Buenos Aires y algunos avances se obtuvieron en su momento. Lamentablemente luego se cambió la política. Está absolutamente claro que las políticas desarrolladas a través de los distintos ministerios vinculados a la seguridad de la provincia de Buenos Aires, de la gobernación de Daniel Scioli, tiene poco que ver, o prácticamente es nada, o para ser más preciso, lo opuesto de lo que se fue realizando a través de León Alañán. En el caso de la capital federal, en realidad la tarea de depuración no se había realizado hasta ahora. Todo parece llevar a la interpretación que hasta el momento el tema del manejo de la federal, en la capital federal, tenía algunos puntos de contacto con políticas desarrolladas en la provincia de Buenos Aires, en el sentido por el cual se dejaba hacer a la policía en una cantidad de negocios a cambio de que precisamente no fuera la propulsora del delito, de que no fuera la que arrojara cadáveres al paso de la gobernabilidad. Y efectivamente, cuando se trata de afectar intereses y negocios de la envergadura en las cuales intervienen no solamente la Policía Federal, no solamente la Policía de la Provincia de Buenos Aires, sino la totalidad de las policías correspondiente a cada una de las provincias, de las cuales la de Mendoza es una de las más emblemáticas, se corren serios riesgos. Se corren riesgos que incluso son muy superiores a la tarea de depuración de las Fuerzas Armadas. En el caso de las Fuerzas Armadas, eran fuerzas militares vencidas. En cambio, la de las policías, que son en este momento las verdaderas Fuerzas Armadas, son fuerzas que han pasado sin efectuar ningún tipo de proceso de autocrítica de su complicidad con el tema que vamos a tratar precisamente en el programa especial que vamos a hacer a partir de las 9:30 con relación a la dictadura establishment militar de 1976 a 1983. Recordemos que, por ejemplo, el jefe de policía de la provincia de Buenos Aires fue nada menos que Ramón Camps, y los métodos que se adoptaron entonces son una de las secuelas que han quedado en todas las policías del país. Decíamos del rol político muy interesante que está llevando el gobierno nacional en este terreno. A mí me llama a veces la atención la crudeza con la cual habla la ministra Garré, porque dice todas las cosas, habla de zonas liberadas, justamente una expresión que nos retrotrae a la dictadura militar, habla de la necesidad del control político de los cuerpos de seguridad, habla de transformación cultural entre los efectivos de la federal y otras fuerzas denominadas de seguridad. Antes yo les mencionaba a un comisario que manejaba 53 comisarías en la capital federal, cuyo apellido es Lompisano, que se encuentra muy complicado en la investigación judicial por el asesinato de Mariano Ferreira. Ustedes se acuerdan cuando fue asesinado el militante del Partido Obrero. Este comisario estaba a cargo de la sala de operaciones del Departamento Central de Policía. En ese lugar funcionan las pantallas, en la que los altos mandos de la federal observan en tiempo real los operativos de seguridad que se despliegan sobre el terreno. En el juzgado de Susana Wilma López comprobaron que en el registro visual del procedimiento sobre las vías del ferrocarril Roca faltan 6 minutos de grabación. Fueron esos 6 minutos justamente durante los que se produjo el ataque contra los tercerizados, en el que finalmente fue baleado Mariano Ferreira. Así que este comisario directamente estaba
tapando parte de la prueba que inculpaba a distintos hombres de esta patota ferroviaria, y la federal miró para otro lado, dejó correr e incluso los dejó huir a los asesinos y les puso un paraguas de impunidad. Pero esto es casi una rutina. No me refiero solamente a la policía. Cuando hay algún asalto en un banco, justo ese día o no funcionaban las cámaras, o las cámaras estaban pero no había el cassette de la grabación. De manera que daría la impresión que todo el despliegue de cámaras, y esto pasa muchas veces también en los countries, donde las cámaras no funcionan, pero actúan presumiblemente como un disuasorio. Acordate, por ejemplo, que en Pinamar, a la entrada de Pinamar, hay siempre un patrullero, el cual no funciona, no tiene motor, simplemente está ahí a los efectos de dar la sensación de que existe un sistema de vigilancia, ¿no? Todo esto es realmente parece la Armada Brancaleone en muchos aspectos, ¿no? Un aspecto, una realidad que entre la preocupación que sectores importantes de la población tienen con relación a este tema de la inseguridad y el protagonismo que tienen las Fuerzas Armadas por acción o por omisión, generalmente por omisión o por complicidad, si no se depuran las Fuerzas Armadas, es muy difícil que sea válido la argumentación de los sectores generalmente vinculados a la mano dura y a tratar de limitar el problema de la inseguridad a través de más policías y más patrulleros, si no se depuran esas Fuerzas Armadas, porque si esas Fuerzas Armadas están vinculadas al delito, incrementar las Fuerzas Armadas justamente no garantizan la disminución del delito, sino su amplificación. Bueno, por eso ustedes saben de la complejidad de esta temática que se menciona mal y pronto como inseguridad. Vieron que tienen un montón de componentes que no son fáciles, por supuesto, de manejar, y también hablábamos de la policía de la provincia de Buenos Aires, de la corrupción, y hay muchos casos que ponen al descubierto cómo es el funcionamiento de determinados sectores de esta policía, que utilizan a muchos jóvenes de barrios pobres para delinquir, los reclutan para llevarlos al delito y ahí obtener ellos unas pingües ganancias. ¿Se acuerdan, no? Por supuesto, de la desaparición de Luciano Arruga, el adolescente de 16 años que fue visto por última vez el 31 de enero de 2009 en Lomas del Mirador, que bueno, este caso está vinculado con esta lógica de la cual estamos hablando. Antes de su desaparición, Luciano había sido detenido de manera arbitraria y hostigado en reiteradas oportunidades por policías del destacamento de su barrio. Bueno, el otro caso que ha vuelto a tener repercusión es el de Diego Duarte, el chico que fue enterrado con complicidad policial debajo de una montaña de basura, y cuando se trató de buscar el cuerpo, hicieron maniobras de distracción por el cual sacaron el cuerpo de Diego Duarte, el cual se encuentra desaparecido. Luciano Arruga, Diego Duarte, son dos desapariciones en democracia que son absolutamente inadmisibles. Claro que uno siempre se acuerda más, por diferentes motivos, de Axel Bloomberg, y quizás yo te digo Fabián Gorosito, Luciano Arruga o Diego Duarte, a vos te cueste sacar la cuenta en el sentido de, bueno, quiénes son estos nombres y apellidos. Lo que pasa es que estos últimos que te menciono pertenecen a un sector social pobre, donde a veces determinados medios de comunicación no miran tanto, como fue el caso de Axel Bloomberg, que además tuvo su manipulación política y a partir de ahí se quiso construir algunas otras movidas. Vamos a hacer una pequeña pausa, colocamos el contestador, queremos conocer la opinión de ustedes sobre este tema, y a la vuelta va a estar subida al tren nuestra invitada del día de hoy, Ana Sofía Pinedo Toguchi, una artista peruana.